El Bayern ha estado muy cerca de sufrir su primera derrota esta temporada en Bundesliga y un penalti de Harry Kane lo salvó sobre la bocina. Y hoy tenemos que hablar de esto. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. Este fin de semana hemos vivido una nueva jornada de la Bundesliga en la que el Bayern ha vuelto a jugar con fuego, se ha complicado muchísimo la vida perdonando en muchísimas ocasiones y al final ha estado a punto de sufrir su primera derrota ante un Mainz que ha luchado con muchísima intensidad y que casi consigue llevarse los 3 puntos en una racha de 9 partidos seguidos sin ganar, ya son 10 con el empate, del Allianz Arena. Esto y mucho más ha pasado en una jornada apasionante que comentaremos a lo largo del vídeo de hoy, pero antes de esto quiero recordarte que le des al botón de me gusta, que le des al botón de suscribirte, que más de la mitad de la gente que ve los vídeos no está suscrita, y que deslices y le des al botón del hype para que YouTube vea que hay que promocionar este contenido. Empezando por los resultados, como hacemos cada semana, tenemos que hablar de ese 3-1 del Union Berlin al RB Leipzig, del 1-0 del Eintracht al Augsburg, del 1-3 del Wolfsburgo sobre el Borussia Mönchengladbach, derrota doloroso, 2-1 ganó el St. Pauli al Heidenheim en un partido luchadísimo del que hablaremos luego, 4-1 le metió el Hoffenheim al Hamburgo, luego tenemos el Bayer Leverkusen que consiguió ganar 2-0 al Köln en el derbi del Rin, en uno de los derbis del Rin, sin ser el derbi principal. El Freiburg y el Dortmund empataron a 1, empezó ganando el Dortmund, le remontó el equipo de la Selva Negra, el Bayern que empató a 2 con el Mainz y el Bremen que cayó 0-4 ante el Stuttgart. Evidentemente esto deja varios cambios importantes en la clasificación. Para empezar, en la parte baja el Mainz es más colista, está ya a 6 puntos de distancia del Augsburg que marca el puesto de descenso directo porque el Wolfsburg ha conseguido subir varios puestos en la clasificación. Bajan tanto Köln como Gladbach como Werder Bremen porque el Union Berlin se coloca a octavos. Impresionante lo de los chicos de Steffen Baumgart, que están ya a 18 puntos. Es cierto que a 6 de distancia del séptimo, pero están ahí en la parte de arriba. Y tenemos un top 7 que se mantiene inalterado a lo largo de esta jornada y con una distancia similar, gana un puntito el Bayern con respecto al segundo clasificado porque el RB Leipzig y el Borussia Dortmund pincharon ambos en esta última jornada. Empezando por las claves, tenemos que hablar de un pinchazo, no de los pinchazos de Leipzig y de Dortmund, sino del Bayern, porque es la segunda vez esta temporada que se deja puntos, la primera vez que se deja puntos en el Allianz Arena este curso entre todas las competiciones. Por empezar hablando del partido, 1-0 del Enarcar en la primera parte, empieza el partido intenso, el Bayern sabiendo cuál era el estatus y cuál era el ritmo que tenía que meterle al partido para superar al Mainz, lo hacen muy bien, tienen muchas ocasiones, es una primera parte y un partido en general de Michael Olise tremendo y Lennart Karl marca el 1-0. Brillante, por cierto, otra vez más este chico jovencísimo, que insisto, no me cansaré de hablar de él, 17 años. Justo en el último momento, en una faltita que hace Tom Bischoff y que aprovecha muy bien el Mainz para potenciar las debilidades del Bayern, empata justo antes del descanso el Mainz y en la segunda parte marca Jae-Sung Lee un gol tremendísimo de cabeza. Otro gol más de cabeza que encaja al Bayern, el primero de Podolski también lo había sido. Y finalmente acaban consiguiendo empatar 2-2 por un penaltito más un gol muy bien definido por Harry Kane. Luego hablaremos de todas las decisiones arbitrales porque la verdad es que el arbitraje para mí fue un horror y un esperpento para ambas partes. Por empezar hablando de Lennart Karl, ¿vale? Ha marcado ya en 4 goles en sus últimos 5 partidos como titular entre todas las competiciones. En 3 de los últimos 4 ha recibido el premio a jugador del partido. A mí hay uno en el que me parece que sí se lo merece, que es ante el Sport de Portugal. Luego hay otros 2 en que hace buen partido, pero en mi opinión no es el mejor jugador del partido, sobre todo en el partido contra el Union Berlin en Pokal, que creo que claramente se lo dan por el hype, y en este contra el Mainz es cierto que marca gol, pero en mi opinión no fue ni el mejor jugador del Bayern. Yo le habría dado el MVP al Mainz por haber conseguido resistir ante el Bayern siendo el colista, pero si se lo vas a dar a un jugador del Bayern, creo que se lo merece más Michael Olise, pero bueno, también está bien ver que al fin hay jugadores jóvenes de la Bundesliga que reciben mucho hype y que reciben mucha exposición. Decía, para mí el mejor jugador, Michael Olise, es una exhibición
tremenda de generación de peligro una y otra vez, y es una más dentro de esta última racha reciente de partidos que está teniendo Michael Olise, que demuestra que cuando necesita el equipo, él tira del carro una jugada tras otra. Hay un tramo en la primera parte de 20 minutos en que era ocasión producida por Olise, no acababa en nada. Un minuto después recibía Olise, volvía a hacer un regate, volvía a irse de un jugador, no acababa en nada. Un poco después un tiro, un córner, era una cosa loca, generó 5 ocasiones creadas y fue el primero también en regates completados con 3, aunque esta estadística a mí de regates completados siempre me parece un poco sospechosa porque hay conducciones en las que te vas de un futbolista pero que no cuentan como regate. A mí me pareció un partido espectacular de Michael Olise, que se nota que echa en falta, uno, a Konrad Laimer a sus espaldas, cortando hacia adentro, porque Stanisic no es ese tipo de lateral, y luego se nota que echa en falta a Michael Olise, a un jugador que le entienda bien. Hay que hablar del balón parado del Bayern en defensa, ¿vale? Lo hemos hablado alguna que otra vez, pero la realidad es que es un equipo que en el balón parado está sufriendo muchísimo. Haré un vídeo en concreto, pero por daros un dato, el 63% de los goles que ha encajado el Bayern esta temporada han venido a balón parado. Es un drama tremendo. Pero también es cierto que mientras el ataque te mantenga la defensa, pues también tendrás algo positivo, porque marcaron 2 goles, superaron la barrera de 50 goles marcados esta temporada solo en Bundesliga y se convierten en el primer equipo que marca 50 goles o más antes de la jornada 15, una absoluta barbaridad, una absoluta máquina de jugar al fútbol lo que ha creado Vincent Kompany. El partido, la realidad es que fue de marcar todavía más goles, lo dijo Vincent Kompany, que el Mainz peleó y lo sufrió y que se mereció el punto, pero si miras de nuevo el partido y las ocasiones que crearon, en cualquier otro encuentro habrían marcado 3 o 4 goles más, y la verdad es que es cierta. O sea, esta gráfica que saca Between the Post, que calcula los expected goals y cómo van subiendo por cada tramo del partido, en el momento en el que el Mainz marca el segundo gol, el 1-2, y completa la remontada, el Bayern mete el pie en el acelerador y empieza a generar una cantidad de ocasiones impresionante, y por X o por Y o por K, ahora lo hablaremos, el balón no acaba entrando y acaban consiguiendo únicamente ese empate. Decía que por X o por Y o por K porque creo que el gran señalado del partido del Bayern es Harry Kane. Sumó en general 2,26 expected goals y el gol que marcó fue de penalti, teniendo ocasiones falladas muy claras, sobre todo 2. En la primera parte hay un remate de cabeza que inexplicablemente, 1, va al centro y 2, evita Batz, del que también hay que hablar bien. Es decir, cierto que Kane falló muchas ocasiones, también lo hizo bien la defensa del Mainz, pero es que esa ocasión de Harry Kane tiene que ir para adentro. Estas son las tipo de cosas que siempre le decimos a Kane, que cuando el equipo lo necesita, él tiene que, no solo a nivel de juego, sino también a nivel de goles. Tú puedes hacer un mal partido, pero si tu equipo te necesita y tienes una, pues como Haaland, la metes. Como pasó este pasado fin de semana contra el Crystal Palace, pues lo mismo tendría que haber hecho Harry Kane, ese primer cabezazo en la primera parte y luego un remate en la segunda que evita de una forma espectacular Podolski, que hizo un partidazo tremendo en su segundo partido en la Bundesliga. Por daros datos ampliados, porque creo que no es una cosa nueva lo de Harry Kane, creo que lleva una racha bastante mala a nivel de juego, no solo a nivel de goles. Desde el 1 de noviembre ha sumado 6,2 expected goals en 10 partidos distintos y ha marcado 7 goles, es decir, solo un más 0,8 en este tipo de estadísticas, que contrasta mucho con sus 14 partidos iniciales, una muestra medianamente similar, en que para empezar generó el doble de expected goals con solo 4 partidos más, ¿vale? 13,67 expected goals, pero es que marcó 22 goles en esos 14 partidos. Un más 9 respecto a sus expected goals. Y esto es lo que se espera, no siempre se dice, no puedes marcar por encima de tus expected goals porque al final eso rebajará la media. Eso rebajará la media en equipos de media tabla, en equipos que están rindiendo muy por encima de su nivel. Lo normal en jugadores muy buenos es que conviertan muchos goles con pocos expected goals, porque los expected goals no se miden en base a la calidad del futbolista, se miden en base a lo que hace todos los jugadores del universo en ese momento concreto. Y se espera que Harry Kane sea mucho mejor que todos los jugadores mejores. De hecho, Harry Kane cada temporada supera con creces los expected goals que genera y es uno de los jugadores que más efectividad tiene de todo el panorama europeo. Y por eso contrasta tanto ver que en sus primeros 14 partidos generó 13 expected goals y marcó 22, es decir, generó prácticamente un expected goal por partido y marcó prácticamente 2, y que en los siguientes 10 ha marcado
solo 7, es decir, 15 menos que en esa racha inicial, y solo ha sumado 6 expected goals, que es prácticamente medio por partido. Yo creo que lo que mejor le viene al Bayern ahora mismo es el parón navideño. Creo que le va a venir muy bien, le va a venir muy bien a Harry Kane, le va a venir muy bien a Kompany, le va a venir muy bien a varios futbolistas. Pero Harry Kane también tiene que mirarse un poco al espejo y ser también capaz de hacer autocrítica y analizar su propia temporada. Por hablar del Mainz, antes de hablar del arbitraje, chapó a Urs Fischer, que llegó a este equipo y ha sacado un punto valiosísimo del Allianz Arena. Sigue siendo el Bayern el equipo al que más veces se ha enfrentado, contra el que nunca ha conseguido ganar, ¿vale? 11 partidos, con 4 empates, 7 derrotas, pero la realidad es que siempre se lo pone muy complicado al Bayern, y aunque me encantaba Bo Henriksen, creo que Bo Henriksen es entrenador de equipo que aspire a Europa. Creo que Urs Fischer se maneja mucho mejor en los bajos fondos de la clasificación y creo que va a hacer maravillas con este equipo, y no me sorprendería si en 10 jornadas de repente están 12º, a 6 del descenso, porque es que creo que va a sacar muchísimo oro de este equipo, además espoleados por el punto de inflexión que ha podido ser este partido en el Allianz. Por hablar además de que hay futbolistas que creo que van a poder ser muy importantes. Veremos qué pasa con Robin Zender cuando vuelva, porque el portero Daniel Batz hizo una exhibición brutal. Estaba con muchos lesionados el Mainz y aún así consiguió sacar este empate. Podolski, futbolista de 18 años, de octubre del 2007, que estaba jugando su segundo partido de Bundesliga, titular, y hace una exhibición tremenda ganando duelos. Es cierto que luego hace el penalti, pero a mí me parece partido tremendo. A mí Hollerbach sigue quedándoseme muy poquito, y lo más curioso es que se han convertido un poco en su kriptonita, porque a pesar de ser el colista y de sumar solo 6 puntos, han conseguido quitarle puntos al Bayern, y en 2 de los últimos 3 partidos que se han enfrentado en Bundesliga, el Mainz le ha rascado puntos y ha hecho que el Bayern pinche. Derrota la temporada pasada, una de las únicas 2 derrotas, además el 14 de diciembre del 24, y esta temporada el 14 de diciembre del 25, un año justo después, han estado a punto de ganar por el mismo resultado, finalmente han conseguido llevarse un empate. Por acabar de hablar de este partido, ¿vale? Quiero hablar del arbitraje del encuentro, porque ha sido, dramático. Era la primera vez que Robin Braun, el colegiado, arbitraba un encuentro del Bayern. Además lo hacía en el Allianz. Yo no sé si se ha visto superado por las circunstancias, pero la verdad es que todo el arbitraje para los dos lados es un drama. Voy a quedarme con 4 situaciones concretas del partido que creo que me han parecido muy mal gestionadas. Para empezar, el Mainz empata 1-1 porque marcan un gol justo antes del descanso en una falta lateral. Y a mí no me parece falta. Tom Bischoff pone el pie y luego es el futbolista del Mainz el que se choca con Bischoff. No creo que Bischoff haga la falta, creo que Bischoff intenta cortar el balón, no intenta dar al jugador, y luego es el jugador el que impacta con el pie de Bischoff. A mí me pareció muy rigurosa, y creo que ese tipo de situaciones no deben ser faltas, sobre todo si nos hartamos luego a decir, no, es que la Bundesliga, juego efectivo, se deja jugar y tal. Yo creo que esa acción estuvo mal pitada. Luego le sacan una amarilla a Alphonso Davies, absolutamente lamentable. Alphonso Davies, me gustó lo que salió, se le nota que está todavía un poco falto de confianza, un poco fuera de forma, pero me gustó mucho, además también muy bien a nivel físico, con la potencia y la velocidad que tenía antes y esa zancada tremenda. Se va en un momento con su potencia física por la línea de fondo, cuelga el balón atrás y cree que ha forzado córner. Y empieza a celebrar el córner, ¿vale? No sé si cree que ha forzado córner o penalti, pero bueno, cree que ha forzado el córner y lo empieza a celebrar. En el momento en que ve que ha pitado saque de puerta, porque en mi opinión era saque de puerta, Alphonso Davies se cambia completamente el rostro y hace así en plan, no me lo puedo creer, tal, qué mala suerte. Y no va Robin Braun y le saca amarilla por creer que está protestando en su contra la acción. O sea, os juro que yo me quedé flipando en directo cuando estábamos en la retransmisión en DAZN con esta situación. Absolutamente tremendo, pero bueno, decisión errónea. Luego el siguiente error es más un tema de todos los árbitros del partido, incluyendo a los asistentes. Hay una acción en que hay un balón en largo, ¿vale? Lennart Karl está claramente en fuera de juego. La controla Stefan Bell, hace un control del carajo de malo. Y Lennart Karl entra en la jugada y la recupera y le pitan fuera de juego. Ni afecta al control de Stefan Bell, ni después de un toque de un jugador defensivo influye el fuera de juego que tú tuvieras previamente. Muy mal. Y luego el penalti, porque hubo decisiones malas en contra del Bayern que acabaron provocando, por ejemplo, el primer gol del Mainz, y a mí no me parece penalti. ¿Le agarra Podolski a Harry Kane? Sí. ¿Comete una novatada,
una falta de inocencia, o sea, una gran cantidad de inocencia, una falta de experiencia el jovencísimo central polaco del Mainz? Sí. ¿Es penalti? No. Yo lo siento, pero no. Se deja caer en el momento en que siente el contacto. Que sea riguroso y tal, es que ha sido muy riguroso durante todo el partido. Igual que no me pareció falta la de Bishop, tampoco me pareció penalti esta. Dejadme en comentarios cómo lo veis vosotros, porque es que yo creo que claramente Kane está intentando forzar un penalti y hay veces en que se fuerzan los penaltis aprovechando situaciones de contacto. Entonces el VAR no puede entrar, pero ahí le habría pedido yo a Robin Brown algo más de personalidad para no pitarlo. Por hablar de otras dos cuestiones importantes antes de pasar a Segunda División, fútbol femenino y al 11 de la semana, tenemos que hablar de la pelea por Europa, que está apasionante gracias a la inoperancia absoluta de Borussia Dortmund y RB Leipzig, porque el Bayern ha pinchado, pero le ha sacado un punto. Al segundo estaba a 8, ahora está a 9, porque los dos de detrás no quieren pelear la liga, ¿vale? No quieren ganar partidos de fútbol. Habrá un vídeo sobre esto y no es la primera vez, ¿vale? La última vez que el Bayern se dejó puntos, el 2-2 contra el Unión Berlín, ¿vale? El RB Leipzig, segundo clasificado, perdió 3-1 y el Borussia Dortmund, tercer clasificado, empató 1-1. Este fin de semana el Bayern se ha dejado puntos con un 2-2 ante el Mainz, mismo resultado que ante el Unión Berlín, y el RB Leipzig decidió perder 3-1 y el Borussia Dortmund empatar 1-1. Es cierto que el partido del RB Leipzig en ese momento es un 3-1 ante el Hoffenheim, que está ahí metidos en la pelea por puestos Champions, pero es que el 3-1 de este fin de semana es el Unión Berlín, que está a muy buen nivel. Pero claro, no te esperarías un 3-1 ante el RB Leipzig, que en teoría es uno de los equipos punteros de Alemania, y lo del Borussia Dortmund es todavía más lamentable porque es una victoria que dejan escapar ante el Hamburgo por encerrarse atrás y esta ocasión es una victoria que dejan escapar ante el Freiburg con uno menos por una expulsión en la que tiene mucha culpa Gregor Kobel, pero expulsión de Joe Bellingham como último hombre. Esta no es nada riguroso, esto es una roja como una catedral. Sigue cimentando Joe Bellingham, aunque en esta ocasión también sea culpa del portero suizo, una muy mala primera temporada en el BVB. Y en vez de intentar, antes de ese gol, o sea, antes de esa roja, buscar algo, el Dortmund se encierra atrás de una forma tremenda. Sofascore, si no habéis visto el partido, tiene una gráfica en la que te muestra la intensidad y quién está llevando el control del partido, y se ve que en el momento en el que expulsan a Joe Bellingham, el Dortmund dice, mira, nos vamos a encerrar atrás y a sacar el partido. Y evidentemente no lo conseguiste hacer contra el San Pauli, que te dice que vas a poder hacerlo contra un equipo que es muchísimo mejor como el Freiburg, además en su campo, y con este ya son otro partido más en el que el Dortmund se deja empatar y deja ir puntos. Contra el San Pauli, contra el Hamburgo y contra el Freiburg dejó ir 6 puntos. Ahora mismo estaría a 3 del Bayern München. Pero que con Niko Kovac las cosas van de una forma fantástica. Esto es una muy mala noticia para la pelea por el título, pero es una muy buena noticia para la pelea por Europa, porque del segundo clasificado al séptimo hay apenas 5 puntos, con muchos equipos muy interesantes. Por un lado, el Hoffenheim, del que hablaré esta semana porque tiene varios temas de conversación interesantes. Por un lado está el dildo que usa su entrenador para motivar. Pequeña spoiler que os suelto para que estéis atentos al partido. Y luego también está el tema de que tienen una plantilla llena de jóvenes y de muy buen scouting realizado. Y luego hay que hablar del Bayer Leverkusen porque jugó el derbi ante el Colonia y consiguió ganar. Además, con mucha polémica por lo que sucedió fuera del terreno de juego, porque el derbi se jugó en Leverkusen y los fans del Köln, que siempre suelen ser de los más pasionales y siempre suelen vivir de forma muy intensa este tipo de encuentros, decidieron abandonar el estadio antes de que se jugara el partido por los registros corporales que estaba haciendo la policía. Hay un vídeo tremendo en el que se ven cómo están yéndose todos como una horda de gente. Muchos aficionados del Leverkusen también les acompañaron. Hubo bastante empatía en este sentido, porque al parecer varios fans se han quejado de la policía y de sus métodos porque, según han dicho estos fans, tuvieron que desnudarse, ¿vale? Y quitarse la ropa en los chequeos corporales que hace la policía en el acceso al estadio en la previa del partido. La policía lo ha negado y el Bayer Leverkusen ha dicho que en esto no tiene nada que ver y que no ha sido una cosa del club, que ha sido una cosa de la policía. Veremos en qué acaba quedando, pero evidentemente, bueno, este ambiente algo más descafeinado acabó provocando que no hubiera tal locura como se suele vivir en estos derbis.
y que el Leverkusen aprovechara esto, que quizá pudo afectar al Colonia, para ganar 2-0 con un golazo tremendo de escorpión de Martín Terrier, que es ya uno de los mejores goles esta temporada. El Giroud de las aspirinas llevaba un gol en 2025, hay que decir que estuvo lesionado muchos meses de febrero a octubre, pero llevaba un gol en 2025 y el segundo lo marcó de escorpión a los 4 minutos de entrar al campo. Tercera clave del vídeo de hoy antes de continuar con las siguientes secciones. Hay que hablar de que confiar en tu entrenador a veces funciona, sobre todo si este sabe mucho de fútbol. Que le pregunten si no al San Pauli. El San Pauli llevaba 8 derrotas seguidas hace unas semanas y decidió ratificar y confiar de verdad en su entrenador, Alexander Blessin. Después de esa confianza vino el partido contra el Bayern, que perdieron 3-1, pero iban 1-1 en el minuto 93 e incluso empezaron adelantándose. Ganaron en octavos de final de Pokal al Borussia Mönchengladbach, que semanas atrás les había metido un 0-4, ¿vale? Partido muy bueno que hizo el equipo de Blessin. Ante el Colonia sacaron un empate muy duro en Liga, en un campo muy difícil ante un equipo que está muy bien trabajado. Y al Heidenheim lo ganaron con 1 menos, porque la expulsión de Smith es también un absoluto despropósito. Pronto habrá que hacer un vídeo en general de los arbitrajes en la Bundesliga, porque la verdad es que es un drama general. Por hablar de varias personas en concreto del San Pauli, obviando evidentemente a Alexander Blessin, hay que hablar de Martin Kars, el futbolista que hizo una gran temporada el curso pasado con el Magdeburgo. Ya está aquí, lleva 3 goles y una asistencia en sus últimos 3 partidos. Si Martin Kars está aquí, lo de Joel Chima Fujita, el centrocampista japonés del San Pauli, es una barbaridad. Ha dado 3 asistencias en sus últimos 3 partidos, se hizo también un partidazo brutal contra el Bayern y además es que tienen al portero más salvador de Alemania, a Nikola Vasil, que ha evitado ya más de 3 expected goals, el que más lo ha hecho de toda la Bundesliga. En cuanto a segunda Bundesliga y Bundesliga femenina, en segunda Bundesliga tenemos al Schalke, que va a acabar el año 2025 líder, pase lo que pase la próxima jornada. Ganó 1-0 al Nuremberg con un acto muy chulo en el estadio para celebrar la hermandad que tienen los dos clubes y también que tienen las dos aficiones. Y luego tenemos algo bastante gracioso que sucedió en el partido del Hertha, que si hubiera ganado se habría puesto quinto, se quedó ahí con 27 puntos. El Hertha contra el Greuther Fürth, que quedó 3-3 y que marcó uno de los goles el equipo de Berlín y que fue un gol legal porque un jugador del Greuther Fürth lo habilitó con la cabeza después de resbalarse. Una absoluta locura y una cosa maravillosa que demuestra que el fútbol alemán está completamente loco. En cuanto a la Bundesliga femenina, tenemos ahí al Hamburgo cayendo al descenso después de un 6-0 brutal del Bayern con una exhibición tremenda de Georgia Stamboy en el centro del campo. El Carl Zeiss Jena ganó su primer partido y el Essen, que sale de puestos de descensos y suma una racha ya de 5 partidos seguidos sin perder. Esto ha sido el resumen a lo que ha sucedido en cuanto a clubes. Vamos a hablar de jugadores porque tenemos que hablar, como siempre, del 11 de la semana. En portería, Daniel Batz encajó 2 goles, me da igual, hizo una exhibición brutal, evitando más de un expected goal, en mi opinión, salvando 2, 3, incluso 4 goles con paradas tremendas. Sobre todo el cabezazo de Harry Kane es una absoluta salvajada. Este chico es el portero suplente del Mainz y si no me equivoco este era creo que su 8º partido de Bundesliga con 34 años, una absoluta locura para una leyenda de las divisiones inferiores de Alemania, sobre todo del estado del Sarre, tanto con Elversberg como con el Saarbrücken. En la defensa, Robert Andrich, portería 0 para Leverkusen, gol, además golazo de cabeza, demostrando que como central puede venir mejor que como futbolista en ese doble pivote. Ozan Kabak, que también marcó gol y también hizo buen partido defensivo con el Hoffenheim, y a su lado Podolski, que sí, hizo un penalti, pero es que para mí posiblemente sea el MVP del partido contra el Bayern y el mejor jugador de toda la semana en el fútbol alemán. Una barbaridad lo de este jovencísimo central polaco. En cuanto a las bandas, tenemos a Jamie Llewellyn por un lado, juega de delantero, de extremo, de carrilero, donde tú lo pongas. Jugó de carrilero izquierdo, pero puede jugar de carrilero derecho. Hizo una exhibición brutal en ataque con un gol y 2 asistencias para ganar al Werder Bremen 0-4. En el otro lado, Wimmer, que fue un dolor de cabeza constante para la defensa del Borussia Mönchengladbach. Marcó un doblete, pero es que además era un puñal al espacio tremendo junto a el Amin Amura, siendo receptor de muchos balones lanzados por Christian Eriksen, que ya está en un nivel
de la temporada. Este chico a partir de diciembre puede ser, este señor a partir de diciembre puede ser una cosa muy seria para el Wolfsburg. En el doble pivote, Grisha Prömel, gol más asistencia del futbolista del Hoffenheim. A su lado, Alex García, que puede ser fácilmente uno de los 3 mejores centrocampistas de todo el fútbol alemán y uno de los mejores jugadores del fútbol alemán esta temporada en general. Es una barbaridad el nivel al que está el exfutbolista del Girona. Dio una asistencia además, controla el ritmo del juego con una facilidad pasmosa. Es una cosa bárbara lo de Alex García. Y por delante, Michael Olise, ya he hablado de él, exhibición loca de este chico que cumplió 24 años el viernes. Y por delante, Martin Kars, doblete para ganar a un rival directo como fue el Heidenheim, porque además si ganaba el Heidenheim, que empezó, que llegó a ponerles en un brete complicado, se iba a 14 puntos y ellos se quedaban con 8, es decir, era un partido de 6 puntos y Martin Kars marcó un doblete para conseguirlos, y Ritsu Doan, que marcó el gol para ganar el encuentro del Eintracht Frankfurt. Dejadme en comentarios cómo veis todo esto, si os ha parecido penalti, si creéis que el Bayern va a perder en algún momento de esta temporada, qué solución debería tomar el Dortmund y el Leipzig, sobre todo el Borussia Dortmund, porque el Leipzig pues creo que está en un proceso de construcción de un proyecto igual que el Leverkusen y no se le debe exigir mucho. Al Borussia Dortmund sí, y no están estando a la altura. Así que nada, dejadme en comentarios cómo lo veis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.